las Fuerzas Armadas de la Nación pusieron en marcha el proceso de reorganización nacional, continuar la lucha contra la subversión y hasta su total aniquilamiento. Continuar la lucha contra la subversión y hasta su total aniquilamiento. El golpe del 24 de marzo de 1976 tiene un claro impacto sobre la historia tanto económica, social y política argentina, en el sentido que las consecuencias de ese proceso todavía las estamos viviendo. Fueron 30.000 desaparecidos, 30.000 compañeros, ¿no? De los cuales 67% eran militantes gremiales, eran trabajadores, ¿no? Para terminar con eso de que estaban metidos en algo raro, como decían, ¿no? El genocidio fue un genocidio contra la clase obrera. El trabajo en conjunto de todos los obreros es algo que lleva al triunfo. Porque una vez por todas tengamos que tomar esa bandera de trabajadores, compañeros. Ese obrero, habituado ya a la fábrica moderna, a una situación de esclavitud salarial, sometido, digamos, a los procesos modernos de producción. Argentina tiene un sistema económico de capitalismo desarrollado, pero dependiente. Entonces, para la modernización, sobre todo que se da en los años 60 hasta mediados de los 70, depende fuertemente de la implantación del capital transnacional, ¿no? De las grandes multinacionales y sobre todo, en este sentido, a través de lo que se llama el segundo proceso de sustitución de importaciones de las grandes transnacionales automotrices. Bueno, eso generó un proletariado fabril muy combativo que fue generando distintas crisis debido a su centralidad política en su accionar. Crisis políticas debido al peronismo proscripto, el peronismo de la fábrica, el peronismo del lugar de trabajo. Eso por un lado. Pero genera también con las cúpulas sindicales peronistas, genera también crisis debido a sus mismos accionarios que las rebasaban todo el tiempo debido a la función que históricamente comete el sindicalismo y para lo que fue sobre todo pensado el modelo sindical argentino, que es un sistema de contención entre los conflictos entre capital y trabajo para evitar un enfrentamiento abierto con el Estado del mismo movimiento obrero. Yo creo que no, que hubo como una panza para abajo, un bajón en el 40. Creo que el peronismo fue una propuesta, un ensayo de aplacar y de conducir por algunos otros senderos las reivindicaciones de clase. El nacionalismo hizo su trabajo. Y entonces el renacer de los 60 y 70 fue algo que la oligarquía y los patrones no pudieron soportar. Eso va a llevar a una fuerte crisis del movimiento sindical que se va a evidenciar sobre todo desde finales desde el Cordobazo, desde mayo del 69, va a tener su pico más alto, yo creo, en la ciudad de Córdoba, en las huelgas de los años 70 y 71, en los cuales el movimiento obrero y proletariado industrial llevó por sí mismo huelgas muy fuertes, sobrepasando a las dirigencias sindicales. El surtidor que fue la organización obrera y el destape de categorías, el uso de categorías de clase, eso yo no lo había visto antes. Era cosa nueva, como una cosa, como si estuviéramos inventando un mapa de lo que era la sociedad en la cual vivíamos y trabajábamos.
Le preguntaron qué es el socialismo y Gregorio tuvo que explicar porque los obreros de Concord no tenían ni idea de que había otro sistema que no era el de los punteros, las elecciones, los votos y qué sé yo, y que había otro sistema respecto de la propiedad. Se empezaron a hablar cosas como la plusvalía, la explotación, cosas que no eran para nada, no estaban para nada en el vocabulario ni de los obreros ni de la clase media. Dieron asesoramiento a la Facultad de Ciencias Económicas, es decir, a los alumnos o al centro de estudiantes, sobre la forma de pago, la forma de extraer la plusvalía que tenía la Fiat, que era una forma de pago muy particular, con adicionales o aumentos en función de la producción. Y ahí mucha gente del sindicato fue a un acto en la Facultad de Ciencias Económicas donde el profesor de Economía Política nos dio clase sobre cómo les estaban sacando la plusvalía a ellos. Como cordobesa te tengo que decir que el golpe fue mucho antes del 24 de marzo del 76. Nosotros ya lo vivíamos acá en Córdoba y ya había secuestros y desapariciones de compañeras, la compañera Maurencic y la compañera Gómez, desaparecen las dos en marzo del 75, cuando ya estaban las cárceles llenas de presas políticas, ya la provincia estaba intervenida. Perón había mandado intervenir la provincia, junto con la provincia de Buenos Aires, que estaba Videgain, acá estaba Obregón Cano, Mendoza, y no recuerdo cuáles eran las otras dos. Pero lo importante es que el golpe nosotros lo veníamos sintiendo en Córdoba desde el 74, no desde el 76. Como un soldado más de esta causa, en la cual venimos combatiendo desde tanto tiempo, y que hoy, a Dios gracias, estamos en las operaciones de limpieza. Allí, con la intervención de la provincia, ahí nos detienen a cualquiera que estuviera militando, y ahí en enero del 75 me detienen a mí. Y estuve un mes en informaciones en la D2, y ahí todavía no se llamaba la AAA, se llamaba Comando Libertadores de América, y ellos operaban ahí en informaciones con Menéndez, las fuerzas civiles, eclesiásticas, económicas, militares y de la policía. Era todo, estaban organizados ellos ya. Esto es 74, noviembre de 74, es evidente. Enero de 75, los mismos que ya empezaban a ir a preparar la perla estaban en la D2. Por eso es importante decir eso, ¿no? Y ya en marzo de 75 empiezan las desapariciones, después cuando lo matan a Tilio López. Ya me habían detectado que estaba acá en Córdoba. Allanan la casa donde vivíamos y nos ponen Comando Libertadores de América, y mi nombre, Cristina y Gustavo, cuando los encontremos, boletas. Entonces ya era evidente que sabían que yo estaba acá. Y bueno, y ahí nos fuimos a La Plata, y es lo que te conté, que nos integramos a los trabajos de los compañeros de allá. Impedir que vuelva a crecer la subversión comunista en nuestro país. Los partidos tradicionales, los cuales ya demostraban su debilidad en no poder hacerse cargo de una vuelta a la democracia, sobre todo con el gran acuerdo nacional que trató de impulsar la NUCE, que eso evidenciaba también la debilidad de las clases dominantes para tratar, por un lado, de solucionar el tema del peronismo proscripto, y por otro lado también de lograr un disciplinamiento fabril, disciplinamiento en la fábrica. De ahí vienen, por ejemplo, frases como la de Balbín, que hablaba de la guerrilla fabril, digamos, hablando de términos de acción directa que sobrepasaban las acciones comunes que lleva a cargo el sindicato. Pero también se traslada al campo económico, debido a las dificultades de las empresas para
mantener su disciplina, pero para mantener también las cuotas de producción necesarias para mantener un mercado interno que ya había colapsado. Le suman a la crisis de los petrodólares del año 73 y pensaba que la vuelta de Perón iba a reeditar una conciliación entre el capital y el trabajo, se iba a poder reeditar una alianza entre el movimiento obrero y los círculos y el ejército, los distintos partidos por supuesto dominantes como el radicalismo y el partido justicialista, y que se iba a poder llevar a cabo un plan económico mediante los acuerdos nacionales, ¿no? De ahí, bueno, el famoso pacto social y el fracaso que significó el pacto social. El golpe es fundamentalmente antipopular, antiobrero, y todo lo que fuera algún tipo de organización para disputarle el poder al partido militar era aniquilado totalmente, ¿no? Y eso se venía dando desde hacía muchos años, desde el arranque del Cordobazo, del Viborazo, de todos los movimientos por provincias que habían habido. Se había preparado la base ya de una organización que ya se había corrido de las direcciones peronistas, ya eran direcciones clasistas, Córdoba con Tosco, Salamanca, Buenos Aires lo mismo, ¿no? Surge la CGT de los argentinos, o sea que hay muchísimas organizaciones que ya no son peronistas, digo del peronismo burocrático, verticalista, represor, colaboracionista, ¿no? De la AAA. No estoy hablando de los compañeros de las organizaciones revolucionarias, ¿no? Por favor, que no se entienda eso. Y bueno, y esto es lo que va marchando, y cuando ellos comprueban el partido militar, porque ya se entran a formar también ellos como partido militar, que ya no pueden defender a la burguesía, al capitalismo, al imperialismo, y es que se organizan para el golpe y aniquilar todo, ¿no? Fundamentalmente su característica antipopular, antinacional y proimperialista, ¿no? Esas son las consignas. Aspectos relacionados con el tema nuclear, el estado de nuestra economía, la situación de los derechos humanos en la Argentina y su indudable vinculación con la lucha que despliega el país contra la delincuencia subversiva izquierdista. Había un sector que Eduardo Basualdo llamó muy bien la oligarquía diversificada, que ya se había modernizado, pero necesitaba pautas de disciplinamiento social dentro de los lugares de trabajo. La clase obrera ya no se adecuaba a esas pautas de disciplinamiento y esa modernización fabril que intentaba llevar a cabo esta oligarquía diversificada. Bueno, es ahí donde empieza a jugar los sectores más reaccionarios y los sectores más liberales del partido militar. Y son los que buscan intentar llevar a cabo una solución de cuajo a esa crisis del sistema político que se vive entre los años 73 y 75. Y a partir de el 74 hubo una recepción por parte de la clase media más o menos ilustrada, una recepción átona de las cosas que para mí eran monstruosas. Es decir, cuando agarraron a Silvio Frondizi de la parte de atrás del cuello y lo bajaron por las escaleras, lo llevaron a Ezeiza y le metieron tiros de ametralladora, yo no podía creer que eso era una realidad. Y la gente seguía caminando por la calle. Es muy interesante ver cuáles son las dos primeras medidas que toma el gobierno militar el 25 de marzo del 76. Que es, primero, tomar la fábrica de Hacienda con tanques militares. Es lo primero que hace. Y el tratamiento que tienen hacia el movimiento obrero, que lo podemos decir a través de tres líneas. Una línea es la reducción drástica del salario real de los trabajadores. Esa reducción consta solamente para el año 76 de un 30%. En segundo lugar, el debilitamiento de los sindicatos. Y el tercer punto es el terrorismo de Estado.
Es el secuestro de quienes habían tenido en las comisiones internas o quienes habían sido delegados combativos. Esa noche del golpe, que creo que en La Plata fue la noche que se llevaron a más compañeros, y en Ensenada. Y en Ensenada funcionaba la mesa de gremios en lucha, que estaba Astilleros Río Santiago, Propulsora Siderúrgica, Petroquímica General Mosconi, YPF, bueno, no me acuerdo, otras muchas fábricas más que conformaban esa mesa que realmente estaban ocupando el poder, ¿no? Cuestionando el poder y dirigiendo la lucha de masas en ese momento. Astilleros Río Santiago dependía directamente de la Marina, su directorio era la Marina. O sea que fue terrible allí, ¿no? Pero a pesar de eso, los compañeros se organizaban y después del golpe seguían entrando propagandas a la fábrica. Voy a contar una anécdota. Un compañero tenía permiso para entrar con la bolsa de agua caliente porque sufría de dolor en las rodillas, tenía reuma, entonces era gordito él. Y le permitían entrar con la bolsa de agua caliente. Y él entró con la bolsa de agua caliente con los volantes adentro enroscaditos. Pero ¿qué pasó? Él los puso, los baños no tenían paredes altas, tenían paredes bajitas. Él los puso allí, pero no los desarrugó. Cuestión que los volantes quedaron dobladitos como habían entrado por el pico de la bolsa de agua caliente. Quedaron así. Entonces, cuando encontraron los milicos, porque los milicos estaban adentro de Astilleros, de la fábrica, en cualquiera de las secciones que te puedas imaginar, montaje, soldadura, pintura, en la parte de ingenieros, todos, estaban copando todo ellos. Y entran y se encuentran que estaban los volantes todos dobladitos, entonces fue muy fácil saber quién los había entrado. Ese compañero está desaparecido. Ese mismo día lo llevaron, que fue el día siguiente del golpe. Es un claro reflejo de la complicidad de las empresas con el gobierno militar. Un ejemplo. Cuando se ocupa la planta de Ford en Pacheco, desaparecen a toda la comisión interna y a los integrantes de esa comisión interna la empresa les enviaba telegramas diciendo que se presenten en el puesto de trabajo. Por supuesto que no se iban a presentar porque estaban detenidos, desaparecidos en ese momento. Y la empresa procedía con un escribano que iba al lugar de trabajo a despedirlos. El otro ejemplo de la complicidad entre la dictadura, el gobierno militar y el empresariado, bueno, es lo que se llamó el apagón negro de septiembre del 76 en Jujuy, en los ingenios Blaquier, ¿no? En el cual la empresa, y eso es reconocido en los juicios, está probado, aportaba logística a los militares para que ingresen al ingenio y desaparezcan gente. Es un gobierno fuertemente anti-obrero. Y eso es parte del disciplinamiento y de las nuevas relaciones sociales que la cúpula militar espera llevar a cabo durante el proceso. Propulsora es Techín y sigue estando Techín, ese poder económico que nunca se fue. O sea que hablemos de Menem. Menem no necesitó dar un golpe, ya lo tenía él armadito, ahí ya trajo todo de nuevo. Kirchner, entra la mega minería, entra Monsanto y ahora ni qué hablar, Macri ya legaliza todo. La clase obrera entra a tomar su rol, su papel dirigente en toda la amplitud de la palabra. Y lo que decía la clase dirigente en un pueblo como Ensenada era todo el mundo a la calle. Y era el boicot o la aprobación o lo que sea, ¿no? Y ese es el papel que empiezan a transitar esta clase dirigente desde el cordobazo, el viborazo, el rosariazo,
¿no? El mendozazo. Y bueno, con todos esos cambios se llegó a que los tipos dijeron, si esto sigue avanzando, toman el poder. No podemos permitir eso. Y ese fue el motivo del golpe. Interesante, Guillermo Klein, que era el segundo de Martínez de Hoz, decía que nuestro plan económico no puede ser implementado mediante un gobierno democrático, dice. ¿En qué consistía ese plan económico? Bueno, por supuesto, en un proceso de transferencia de ingresos superlativo hacia esta denominada oligarquía diversificada. En el caso de la Mercedes-Benz es terrible el caso, sube la productividad a partir del 25 de marzo un 100%. O sea, lo que hacen es, además de desaparecer la comisión interna, elevar los índices de producción de una manera terrible. Eso es elevar la tasa de explotación. Por supuesto, el manejo con lo que se denominó la patria financiera, la bicicleta financiera, el sistema de endeudamiento. Para que veas cómo piensa la clase dominante. Es muy interesante ver por qué nunca se reactivó la industria de los astilleros. Eso lo dijo una vez Caballo, dijo. Los astilleros antes del golpe militar tenían un sindicato muy fuerte. Si reactivamos por parte del Estado la industria de los astilleros, tenemos otra vez que renegar con un sindicato fuerte. El secretario general era un compañero de, no me acuerdo de qué organización era, pero el sindicato había sido recuperado. Se había abierto una guardería para las hijas de las mujeres que iban a trabajar astilleros. Esa es la idea de la clase dominante, esa es la idea del desarrollo del país. Es una manera muy interesante para ver cómo se van manteniendo y cuál es esa forma de pensamiento y de lucha ideológica que va dando las clases dominantes, ya sea mano militar. Cuando no fue necesario mano militar, porque los militares decidieron meterse en la locura de la guerra de Malvinas, y eso significó ya el desastre total, la derrota ideológica por parte de los militares, lo hicieron por el ámbito civil. Yo era muy joven, ¿no? Nuestra generación despertó cuando teníamos 14 años con la guerra de Malvinas. Veníamos de la derrota de la dictadura, la represión. Cuando es la guerra de Malvinas, empezamos a sentir como que empieza a haber de nuevo una causa por la cual luchar, ¿no? Que empieza a haber una pelea contra el imperio. Totalmente defraudado, ¿no? Con la dirección de Galtieri, etc. La derrota de Malvinas lleva a la caída del régimen militar. Comienza ahí la apertura democrática. Muchos pensaron que era un paso adelante. En realidad lo que estaba haciendo la dictadura en ese momento con la guerra de Malvinas era evitar que se desarrolle el proceso que empezó con la huelga general del 30 de marzo de 1982 por la CGT, que fue duramente reprimido en Plaza de Mayo. Empezaba a haber un despertar de los obreros por los productos de la crisis económica. Pero si vemos que desde el año 76 hasta la actualidad, ¿cuáles son los grupos que se fueron concentrando, los grupos más favorecidos por los modelos? Bueno, eso va a dar una visión bien clara de cuáles fueron las ideas, cuáles fueron los objetivos de este proceso de reorganización militar. Hubo una gran apertura democrática, ¿no? Inclusive hubo partidos que se hicieron muy importantes, como el Movimiento al Socialismo, el cual yo lo integraba, pero ¿no? Teníamos sobre nuestras espaldas tanto la falta de esos 30.000 valiosos compañeros que eran clasistas, que no negociaban, que no transaban con partidos de la patronal, muchos de ellos, ¿no? Que eran combativos, que dieron su vida, ¿no? Nos encontramos con el gobierno de Alfonsín, que todos esos compañeros estaban ausentes, y en su lugar a quien teníamos al frente, a la vieja burocracia sindical que colaboró con la dictadura. Había tres responsables. Uno, Alfonsín los dejó libre con la ley de obediencia de vida y punto final, que eran los militares, que con el tiempo después el kirchnerismo mete en cana las cúpulas, pero deja prácticamente intacta
el aparato represivo se niega a abrir los archivos para saber quiénes eran los que estuvieron desempeñando tareas en los centros clandestinos, los que robaron criaturas. Eso era claro, eran los militares. Pero los civiles, nuestras empresas en las cuales trabajamos los trabajadores automotrices, Ford, con un campo clandestino adentro. ¿Algún gerente o de la multinacional preso? Ninguno, después de 40 años. Volkswagen con desaparecidos, ni siquiera tiene algún imputado. Mercedes-Benz, entregado por la conducción del ESMATA de su momento, el finado José Rodríguez, ¿no? Buchoneado, la comisión interna desaparece. ¿Algún dirigente preso? Sindical o empresarial, ninguno. Están intactos. Y hoy, 40 años después, el mismo sindicato, ESMATA, de mecánicos, o la UOM, los mismos patrones, o sus hijos, o sus generaciones que los vienen heredando los puestos dirigenciales, persiguen sistemáticamente a todo trabajador que quiere luchar, ¿no? Y que quiere organizarse. ¿Qué le pasa a los compañeros de Lear? ¿No? Perseguidos, despedidos. Hoy, gracias a una gran lucha con el Frente de Izquierda, porque eso es lo bueno que empezó a ocurrir, ¿no? Los trabajadores empezaron a votar a la izquierda, que le dio, por ejemplo, hoy cerca de 1 millón de votos y ser la cuarta fuerza. La izquierda, junto a los trabajadores, empiezan a resistir. En las fábricas se organizan los compañeros de Bordeaux de la alimentación, de la Bordeaux de gráficos, jaboneros y muchos gremios más. Y en el ESMATA, ¿no? También hay múltiples activistas y algunos pocos delegados que siguen resistiendo. Y hoy encontramos a la burocracia sindical. Dragún en su momento nos decía zurdos, nos siguen diciendo, ¿no? A todo trabajador que quiere pelear por sus condiciones de trabajo son zurdos, ¿no? Son como si estuviéramos en esa época oscura de la Argentina. Después de la dictadura y después de la violencia, la ilusión de la participación democrática y eso está bastante afianzada en la gente. Digamos que estamos a la mitad de la vuelta a trepar la montaña y en este momento nos agarra la derecha maquillada, la derecha con guantes. Pero hace falta construir un partido revolucionario, un partido que le diga a los trabajadores, cuando vuelva a ocurrir el Cordobazo, cuando vuelva a ocurrir el Rosariazo, las coordinadoras del Gran Buenos Aires, el Rodrigazo, que le diga a los trabajadores, tenemos que tomar el poder, tenemos que hermanarnos con nuestros compañeros trabajadores de Sudamérica, del continente. La pelea fue internacional en ese momento, en los 70, y va a volver a hacerlo porque la crisis de Brasil le pega a la Argentina y los trabajadores brasileños sufren los mismos planes económicos, sea con quien gobierne, que los trabajadores argentinos, que los trabajadores chilenos. Entonces, para los próximos momentos de la lucha obrera, y que los va a haber, porque en la historia nunca la clase obrera se rindió sin dar batalla, para esos momentos hace falta construir un gran partido revolucionario. Y cuando vengan los futuros levantamientos obreros, podemos tomar el poder y terminar con la explotación del hombre por el hombre.